Ahora vamos a platicar sobre la entropía del universo. Y desde este punto de vista, esta es la antesala de los criterios absolutos de espontaneidad. Como platiqué al inicio, cuando la entropía resultó como una nueva función de estado proveniente del análisis del ciclo de Carnot, allá platiqué que la entropía pues, es el primer criterio de espontaneidad, más no es un criterio absoluto. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a mirar ahorita es, digamos, el antecedente de por qué los otros son criterios absolutos. ¿Ok? Para eso voy a analizar la entropía del universo desde el punto de vista del sistema y de los alrededores, que son los dos elementos que participan en el universo termodinámico, de acuerdo a lo que vimos en el primer tema del lenguaje termodinámico. ¿Ok? Desde este punto de vista, pues tengo que tener entonces las contribuciones que cada uno de estos elementos tiene en el proceso de estudio. De hecho, alguno de ustedes me lo preguntó hace como dos sesiones, ¿qué pasa con los alrededores, no? Bueno, es que los alrededores también tienen un valor asociado y también tienen una importancia. Desde el punto de vista del sistema es que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de todo el curso. Realmente los alrededores nunca nos han interesado, simplemente nos interesa cuál es el cambio que se tiene en el sistema cuando ocurre un proceso de estudio, ya sea un proceso físico o un proceso químico. Pero para determinar la entropía total del universo termodinámico es necesario considerar las dos aportaciones. ¿Ok? Entonces, digamos, de manera general, lo que hemos visto hasta el momento en términos de la entropía es que todo cambio espontáneo, aquí le voy a poner todo proceso espontáneo, viene acompañado de un aumento en la entropía. ¿Ok? Y esto tiene que ver con que pues, la entropía en un proceso espontáneo tiene un valor positivo. Entonces, si la entropía en un cambio de estado pues, tiene un valor positivo, lo que significa es que aumentó. Entonces, es muy común que también la segunda ley de la termodinámica ustedes puedan encontrarla como esto, ¿no? Que todo proceso espontáneo viene acompañado de un aumento de la entropía. Particularmente ese aumento de la entropía tiene que ser la entropía del universo, ¿ok? Para entonces calcularla, tengo que considerar el cambio en la entropía del sistema y el cambio de la entropía de los alrededores, ¿ok? El criterio, digamos, que vamos a tener para determinar si el proceso es espontáneo desde el punto de vista del universo son exactamente los mismos que aplican para el sistema. Si la entropía del sistema resultase positiva, querrá decir que el proceso es espontáneo. Si resultase negativa, entonces establecerá que el proceso es no espontáneo. Y si fuera igual con cero, y aquí aparece una nueva consideración, se establecerá que se encuentra en el equilibrio. Si ustedes han visto su mapa curricular de sus carreras, la siguiente asignatura que toca después de termodinámica es equilibrio y cinética. Y precisamente en esta asignatura ustedes van a analizar esta condición. ¿Ok? Ahorita nosotros en la termodinámica clásica estamos en esta condición en donde sea positiva o donde sea negativa y por primera vez les he establecido que si una función del sistema toma el valor, una función de estado del sistema toma el valor igual con cero, en este caso la entropía del universo, entonces se establece que ese sistema se encuentra en el equilibrio. ¿Ok? Profundizarán más esto en el siguiente curso y ahorita nosotros vamos a hablar sobre el primero y el tercer caso. ¿Ok? Particularmente hablando para analizar el cambio de la entropía del universo, voy a tomar el último caso que vimos ahorita, que sería el caso 8 para una reacción química, que podríamos tener de esta forma, A más B que da R más S. Y entonces, el cambio en la entropía del sistema, pues va a estar dictaminado por la ecuación número 7 del caso 8. La ecuación número 7 del caso 8, pues sería la última que miramos, es esta, ¿no? Considerando, bueno, el caso más simple, ¿no? Que la capacidad calorífica de los reactivos y productos es igual con C, es constante, entonces tomaríamos este caso. A ver, entonces déjenme copiarla, esta, y la voy a poner más abajo. Ya saben que yo siempre resuelvo lo fácil y a ustedes les toca lo difícil. Entonces la ecuación número 7 a la que hago referencia es esta. Aquí está. ¿Ok? Porque es una reacción química la que está ocurriendo en el sistema. ¿Qué pasa en el sistema cuando ocurre una reacción química? La reacción puede liberar energía o puede absorber energía. ¿Ok? Acordamos que las reacciones químicas se analizan prioritariamente en presión constante, es decir, a un sistema abierto a la atmósfera, y entonces en el sistema es donde está ocurriendo la reacción, y es por eso que si en el sistema es donde ocurre la reacción, pues tengo que analizarla y calcular la entropía
como pues, si hubiera una reacción química. Por eso la ecuación 7 es la que tengo que ocupar. O el caso 8 en particular es el que tengo que tomar en consideración. He decidido el caso simple donde Cp es constante y pues por eso ocupo esta. Ahora, ¿qué pasa con los alrededores? Mientras que el sistema está ocurriendo una reacción química, los alrededores comienzan a tener un intercambio de energía con el sistema, dependiendo de si es exotérmica o endotérmica la reacción. Si es exotérmica la reacción, pues el sistema pierde energía y esa energía la ganan los alrededores. Y si fuera endotérmica, el sistema está ganando esa energía y entonces los alrededores la está perdiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los alrededores les pasa exactamente lo opuesto en términos de transferencia de calor que con respecto al sistema. Y esto tiene que ver con la ley cero de la termodinámica. Si ustedes se acuerdan, dos cuerpos en contacto térmico intercambian energía en donde uno la cede y el otro la gana. Hasta que ambos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico es cuando este proceso termina. En este caso, si fuese una reacción exotérmica, el sistema libera la energía hacia los alrededores y esta energía está siendo liberada a presión constante. Es por ello que en los alrededores no está ocurriendo la reacción, entonces yo a los alrededores no lo puedo analizar con el caso 8, porque en el caso 8 implicaría que en los alrededores estuviera ocurriendo una reacción química. La reacción está ocurriendo en el sistema. Los alrededores es todo aquello que tiene contacto con el sistema a través de la pared, ¿no? Que puede tener el sistema, que en este caso debería ser una pared diatérmica para que ocurra esta transferencia de energía. Los alrededores, entonces, los vamos a analizar con un proceso a presión constante. Este proceso a presión constante es el caso número 4 que vimos en la sesión pasada y si entienden por qué tiene que ser analizado con un proceso a presión constante mientras que el sistema está siendo analizado con un caso donde hay reacción química. Sí lo entendemos, que yo no puedo analizar los alrededores como si también estuviese ocurriendo ahí la reacción. Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, la definición de la entropía para cualquier proceso es el cambio de la entropía es igual al calor entre la temperatura. Esto ya en su forma integrada. Aquí ya no están ni la diferencial del lado izquierdo ni la diferencial del lado derecho. Pudimos haberla escrito como diferenciales, también se pudo haber escrito más propiamente con las diferenciales, pero bueno, yo ya he escrito aquí la expresión integrada. Ahora le he puesto particularmente para los alrededores, el cambio de la entropía para los alrededores va a ser igual al cociente del calor que está ganando o perdiendo los alrededores entre la temperatura. Y si es un proceso a presión constante, entonces este calor de los alrededores va a ser igual al cambio en la entalpía de los alrededores entre la temperatura. Esto considerando que a presión constante la delta H es igual al calor liberado o absorbido por el sistema. Entonces, creo que hasta ahí no hemos visto nada nuevo. ¿Están de acuerdo? sí, ¿Sí? Ahora, lo que he venido platicando. A los alrededores les pasa exactamente lo opuesto al sistema. Si el sistema gana energía, entonces los alrededores la pierden. Entonces, quiere decir que hay, bueno, y al revés, ¿no? Si el sistema pierde energía, entonces los alrededores ganan esa energía en forma de calor. Eso quiere decir que el calor que gana o que pierden los alrededores es igual al menos calor del sistema. Entonces, voy a poner a los alrededores en función del sistema, porque básicamente lo que yo mido en el laboratorio es una propiedad asociada al sistema, no a los alrededores. Pues a mí me conviene poner la interacción que está teniendo los alrededores a través del sistema. ¿Ok? Entonces voy a sustituir en vez de calor de alrededores aquí, voy a poner el calor del sistema y entonces me quedaría que si el calor del sistema, pues entonces sería igual al delta H del sistema, de acuerdo a lo que estamos diciendo que a presión constante la delta H es igual al calor. Entonces la ecuación número 12 quedaría como el cambio de la entropía para los alrededores va a ser igual al menos delta H del sistema entre la temperatura. ¿Ok? Esta ecuación 12 sirve para calcular la entropía de los alrededores como función del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro esta expresión número 12? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a resolver un problema. ¿Ok? Dice aquí, determina el cambio de la entropía del universo, importante que ya aparece la palabra universo, a 25 Celsius para la formación del metanol a partir del monóxido de carbono e hidrógeno. Considera los siguientes valores de la tabla, en donde se dan valores del cambio de la entalpía de formación a 25 Celsius y una atmósfera y de la entropía a 25 Celsius y una atmósfera para cada uno de los participantes en la reacción. Para el monóxido de carbono, para el metanol líquido y para el hidrógeno gaseoso.
¿Ok? Entonces, esos son los datos que a mí me dan y tengo que calcular la entropía del universo. Bueno, el primer paso es escribir la reacción balanceada. ¿Ok? Dado que es una reacción de formación, lo que yo tengo que escribir es la reacción de formación de una mol del producto. En este caso, el producto es el metanol. Importante que escribamos su estado de agregación, que es líquido. Y en el problema me están diciendo que su formación no es a partir de sus componentes de su forma más estable. Esa sería otra reacción. En este caso, particularmente hablando, me están diciendo que es a través de la reacción entre el monóxido de carbono y el hidrógeno. Ambos son componentes gaseosos y si yo los coloco ahí, me doy cuenta que la estequiometría de la reacción sería 1 para el monóxido de carbono y 2 para el hidrógeno, considerando pues que el balanceo tiene que hacerse con referencia a la formación de una mol de metano. ¿Esta reacción la pudieron haber escrito ustedes? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, dado que me están pidiendo la entropía del universo, pues tengo que tener en claro que para calcularla yo tengo que estimar dos valores. El cambio de la entalpía para el sistema y el cambio de la entropía para el sistema y el cambio de la entropía para los alrededores. ¿Okay? Tengo que tener esas dos contribuciones. Primero vamos para la del sistema, que sería la más fácil de considerar. Entonces, vamos a la del sistema. La del sistema, dado que es una reacción química, pues yo me iría al, aquí en vez de decir caso 9, aquí debería decir el caso 8. ¿Ok? Yo me debería ir al caso 8, que fue el que analizamos el día de hoy. Y si ustedes se acuerdan, pues el caso número 8 general quedaba, pues bueno, déjenme traer la integral, que la puse por acá arriba, para que vean que es la misma, para que vean que no les estoy jugando chueco, ¿no? Es exactamente la misma. Aquí está. El cambio de la entropía en la temperatura T es igual al cambio de la entropía a 25 Celsius más la integral de delta Cp de T entre T. Exactamente la misma. ¿Ok? Ahora, he escrito toda la ecuación allí para hacer la simplificación aquí. Fíjense cómo en el problema me dicen que debo de calcular la entropía del universo a 25 Celsius. Eso quiere decir que T0 y T tienen exactamente el mismo valor. ¿Ok? Entonces, si T0 y T tienen exactamente el mismo valor, cuando yo evalúe la integral, en este caso, si T es igual a T0, pues entonces la contribución de este segundo término es 0, dado que es un proceso evaluado a 25 Celsius. ¿Ok? Entonces, este segundo término, pues se descarta porque me va a dar 0, y entonces simplemente me queda que el cambio de la entropía del sistema va a ser igual al cambio de la entropía que se tenga a 25 Celsius, cosa que toma sentido, ¿no? Si yo voy a evaluar la reacción a 25 Celsius, pues tiene que ser igual al cambio de la entropía a esa temperatura. Pero ¿entienden la reducción que se hace? Sí. ¿Sí? Y entonces aquí realmente no importa si la CP es constante o no es constante, porque aunque fuese polinomial o no fuese polinomial el CP, es que realmente al ser la misma temperatura, al hacer la integral, me quedaría 0. Vale. Bueno, pues entonces vamos a calcularla. Déjenme traer la tabla que nos dan de datos para que tengamos aquí los datos correspondientes. Entonces vamos a pegarlos acá. Ok, acá están los datos de entropía. Déjenme hacer un poquito más grande esta tabla. Ok, entonces el cambio de la entropía a 25 Celsius, acordamos que se va a calcular a través de la suma de las entropías de productos menos la suma de las entropías de reactivos, cada uno de ellos multiplicado por el coeficiente estequiométrico de la reacción. Déjenme también traer la reacción, porque la reacción tiene un coeficiente estequiométrico ahí diferente para el hidrógeno. Entonces también déjenme llevármela para allá la reacción. Entonces la voy a poner acá también. Aquí está la reacción. ¿Okay? Entonces, el cambio en la entropía para este caso la voy a escribir. La entropía de productos, en este caso solo hay un producto, entonces sería metanol, su coeficiente estequiométrico es 1, entonces quedaría 1 por la entropía de 25 Celsius de metanol líquido
menos la suma de los reactivos. En este caso hay dos reactivos, sería el CO y el hidrógeno. El CO particularmente tiene un coeficiente estequiométrico 1, entonces quedaría 1 por la entropía del monóxido de carbono más, aquí el hidrógeno tiene un coeficiente 2, entonces sería más 2 veces la entropía del hidrógeno a 25 Celsius. Sustituyendo los valores de la tabla, me quedaría que la entropía del metanol, está aquí, son 127.2 joules sobre mol Kelvin, menos 1 por la entropía del monóxido de carbono, que es 197.7, pero con este menos está afectando a los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces quedaría menos 197.7 joules sobre mol Kelvin, menos 2 veces la entropía del hidrógeno, que es 130.7. Entonces 130.7 aquí queda. Y haciendo esta cuenta, me queda que la entropía del sistema, el delta S, aquí sí ya puedo hablar de delta S del sistema 25 Celsius en atmósfera, es menos 331.9 Joule sobre mol Kelvin. De acuerdo al valor y considerando digamos, la forma de expresar esto desde el punto de vista macroscópico, pues podríamos establecer que la reacción es no espontánea, dado que el signo que nos resultó es negativo. ¿Podrían corroborarme que este es el valor que da? Sí, profe, sí da eso. ¿Sí da eso? Ok, muy bien. Bueno, entonces, desde el punto de vista del sistema, pareciera ser que la reacción es no espontánea. ¿Ok? Ahora vámonos al cálculo de la entropía de los alrededores. Para la entropía de los alrededores, pues yo necesito a la entalpía. ¿Por qué necesito a la entalpía? Bueno, lo último que vimos aquí, antes de ir al problema, es que la entropía de los alrededores es menos la delta H del sistema entre la temperatura. Entonces, yo para estimar el cambio de la entropía de los alrededores, tengo que calcular el delta H del sistema. ¿Ok? Entonces, el delta H del sistema, pues nosotros podemos escribir la ecuación como lo aprendimos en el tema de dependencia de la entalpía con respecto de la temperatura. ¿Ok? En ese tema aprendimos que la delta H del sistema a la temperatura T va a ser igual a la delta H a 25 Celsius que se obtiene de la ley de Hess, por ejemplo, más la integral de T0 a T del producto delta Cp de T. ¿Ok? De nueva cuenta, si T y T0 son iguales, el segundo término que está asociado con la integral se va a hacer 0, de tal suerte que la delta H del sistema va a ser igual simplemente a la delta H a 25 Celsius. Sí, nosotros podríamos hacerlo con ley de Hess o también con los valores que se encuentran reportados en la literatura y que en este caso me los están dando como datos del problema. Okay, si no me los dieran como datos del problema, a lo mejor lo que me estarían pidiendo es que haga la ley de Hess y también ese camino sería adecuado, ¿no? Dado que la delta H a 25 Celsius se calcula de manera análoga como la entropía a 25 Celsius, en donde tenemos que esta delta H a 25 Celsius es la suma de las delta H de productos menos la suma de la delta H de reactivos, cada uno de ellos multiplicado por su coeficiente estequiométrico, entonces yo voy a escribir la expresión para la reacción que me están solicitando. La reacción que me solicitan pues es la formación de una mol de metanol, entonces para los productos me va a quedar 1 por la delta H de formación del metanol a 25 Celsius y una atmósfera, menos la suma de los reactivos. Aquí tengo dos. La primera sería 1, que es el coeficiente estequiométrico del monóxido de carbono por la delta H del monóxido de carbono, más 2 veces la delta H del hidrógeno, y aquí 2 veces porque el hidrógeno tiene un coeficiente estequiométrico 2. Voy a la tabla y entonces me doy cuenta que el hidrógeno aquí tiene un valor de 0, entonces este tercer término, pues se va a hacer igual aquí con 0, solamente me quedan entonces el término del metanol y del monóxido de carbono. Para el metanol, su valor de acuerdo a la tabla es menos 238.4, en este caso son kilojoules sobre mol, más 110.5 kilojoules sobre mol, y aquí queda más porque este signo negativo, con el signo negativo que está multiplicando a cada uno de los reactivos, pues hace esta cantidad positiva. Entonces aquí quedaría más 110.5. ¿Me podrían corroborar que la delta H del sistema da como resultado menos 127.9 kilojoules sobre mol? Sí, profe, sí da eso. ¿Sí? Ok, digamos que la interpretación física de este delta H del sistema sería que la reacción es una reacción exotérmica y que por tanto libera energía hacia los alrededores. El sistema pierde energía en forma de calor a presión constante y en los alrededores es quien la está ganando.
Bueno, a mí lo que me pidieron calcular propiamente no fue el cambio de la entalpía en el sistema, sino fue el cambio de la entropía en los alrededores. Y dado que el cambio de la entropía de los alrededores es igual al menos delta H del sistema entre la temperatura, y en este caso, pues la temperatura es T0 porque es 25 Celsius, pues aquí entonces le pongo 25 Celsius. Entonces voy a dividir el valor que obtuvimos, lo voy a dividir entre 298.15, y entonces, a ver, hagan esta operación, menos, bueno, aquí sería menos, este signo proviene de la expresión que nosotros obtuvimos, que estaría aquí, y este signo menos que está acá, pues proviene del resultado de la entalpía, ¿no? Entonces sería menos 127.9 por 10 al cubo para que quede en Joule sobre mol, dividido entre 298.15. A ver, hagan este cociente y el resultado de ese cociente me debería de dar este resultado, 428.97 positivo Joule entre mol Kelvin. Ah, sí me dio eso, profe. ¿Sí? Ahora fíjense la particularidad, desde el punto de vista de los alrededores, la reacción es espontánea porque la delta S es positiva. Y entonces aquí viene una situación, pues, ¿quién está mintiendo? ¿Qué está pasando? Desde el punto de vista del sistema, la entropía fue negativa. Desde el punto de vista de los alrededores, la entropía fue positiva. Y entonces, pues el dictamen no es claro, ¿no? Entonces, ¿es una reacción espontánea o no lo es? El sistema dice una cosa, los alrededores dice otra cosa. Es como cuando pelea una pareja, ¿no? Cada uno de ellos tiene su versión, pero al final de la historia tenemos que tomar una conclusión. Para esa conclusión, entonces lo que nosotros necesitamos calcular es la entropía del universo. La entropía del universo sí será un criterio absoluto, que aquí manejo por primera vez la palabra absoluto, será un criterio absoluto porque toma en consideraciones tanto la aportación que viene del sistema como la aportación que viene desde los alrededores. Entonces el universo sí es como un juez que toma en consideración las dos partes que participan en el proceso de estudio, las contempla, las unifica y entonces da un resultado final, y ese resultado final sí es considerado como un criterio absoluto para definir si la reacción ocurre o no ocurre en las condiciones que estamos analizando. Ahora, voy a sustituir los valores. La delta S del sistema resultó menos 331.9 Joule entre mol Kelvin. La entropía de los alrededores resultó 428.97 Joule entre mol Kelvin. Aquí es positivo. Y entonces me pueden corroborar que la entropía del universo, entonces, al tomar en consideraciones tanto el sistema y los alrededores, da como resultado 97.3 Joule entre mol Kelvin. Me da 97.07. A mí también. Punto 97.07. Ah, ok, entonces déjenme aquí cambiarle. 07. Ok, lo voy a corregir eso. Y entonces, desde este punto de vista, el signo de la entropía del universo resultó positivo. Es decir, yo puedo concluir a través del análisis del cálculo de la entropía del universo que la reacción de formación de metanol a partir de monóxido de carbono e hidrógeno ocurre de manera espontánea a 25 Celsius y una atmósfera. Este problema me gusta mucho porque si nosotros nos hubiésemos quedado únicamente con lo que dice el sistema, nosotros hubiéramos declarado que esta reacción es no espontánea. Por ello, es importante que si nosotros queremos determinar un criterio absoluto, debemos de ir y calcular la entropía del universo. Esta entropía del universo es lo que nos va a permitir calcular la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz, que son considerados los criterios absolutos de espontaneidad en la termodinámica clásica. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos esta parte de la entropía, los casos número 2 y la aplicación del concepto de entropía del universo. Y acá abajo vienen unos problemas, son 5 preguntas asociadas con lo que vimos en este tema de la entropía, que de nueva cuenta aquí me indiquen si la entropía para los casos revisados en este documento son intensivas o extensivas. Tomen en consideración las notas que les puse para el caso de la entalpía. Aquí que indiquen cuál de estos componentes debería de tener la mayor entropía, considerando las generalidades que platicamos. Y aquí les pido que modifiquen la ecuación 4 considerando que los CPs del sólido y del vapor tienen una dependencia polinomial con la temperatura. Entonces aquí deberían de colocar los términos adicionales que estuvimos platicando. La pregunta 4, ¿por qué en el caso que resolvimos la entalpía de formación para el hidrógeno resultó 0? Esto tiene que ver más con el tema de la entalpía, pero bueno, quiero ver si aún lo recuerdan. Y finalmente les pido calcular para un problema en específico la entropía del universo. ¿Ok?
Entonces, eso sería todo por esta sesión. Nos vemos el próximo jueves para ver el último tema de criterios de espontaneidad absolutos. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, hasta Hasta luego, que tengan buen día. Bye, bye. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.